Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Arias, residente de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar de terapias preoperatorias y manejo multidisciplinario en la reconstrucción de la pared abdominal. Antes de iniciar, darle las gracias al doctor Andrés Cárdenas, cirujano general, por la asesoría en la charla. Entonces, como contenido, vamos a hablar cuál es la importancia de la preparación de la preoperatoria de estos pacientes, cuáles son las estrategias de manejo que hay, cuáles son las indicaciones para esta preparación, cuáles terapias tenemos de preparación, que son el neumoperitoneo preoperatorio y la aplicación de toxina botulínica tipo A, y controversias o estudios como vamos en este momento. Lo tengo aquí. ¿Ya se escucha más? Listo. Entonces, como importancia, ¿por qué se debe hacer esto? Vemos que el riesgo de desarrollar una hernia ventral es de 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 50 mujeres que son llevados a una laparotomía. El riesgo de desarrollar una hernia incisional es 14 veces mayor de la laparotomía versus la laparoscopia. En Estados Unidos se realizan aproximadamente 400.000 eventrografias al año, con una incidencia reportada desde 2 al 20%. En los grupos de alto riesgo, los pacientes que tienen factores de riesgo ya demostrados, hay una incidencia hasta del 69%, y esto causa aproximadamente un costo de $3 billones anuales en Estados Unidos, todo el manejo de estos pacientes. Y es muy importante ver que el 15% de estos pacientes son llevados a reconstrucción de pared abdominal o reparación de hernias ventrales, van a necesitar algún tipo de cirugía gastrointestinal concomitante, lo que suma los factores de riesgo para malos desenlaces. Entonces, como factores de riesgo, perdón aquí pues que no se ve muy bien, se bajó la letra, pero el paciente como factores de riesgo que tenemos demostrados son mayores de 65 años, pacientes que tienen hemoglobina glicada mayor de 7, usuarios de tabaco, consumidores de tabaco, deficiencias proteicas, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad renal crónica, pacientes cirróticos. En cuanto a la cirugía, laparotomías medianas que tienen un riesgo de hernia ventral del 10.5%, defectos o laparotomías mayores de 15 centímetros, mala técnica del cierre, como no usar la sutura adecuada, suturas absorbentes de corta absorción, no respetar la relación de WL de 4:1, o no respetar la técnica de small bites, cirugías en específico, cirugías vasculares, cirugías de colon y cirugías emergentes. Y en cuanto al postoperatorio, algo que es lo más importante y lo que más debemos impactar en la recuperación de estos pacientes es disminuir el riesgo de infección citoperatorio y la adecuada rehabilitación postoperatoria. Entonces, factores de riesgo demostrados y en los cuales debemos impactar para reducir pues, el riesgo de reintervenir a estos pacientes o de que tengan malos desenlaces. Primero, sabemos que es algo multifactorial, no es un solo factor el que afecta, sino la combinación de todos estos factores. Factores como la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el estado nutricional del paciente y la actividad física. ¿Por qué? Porque si no se rehabilitan estos pacientes y no se llevan a estas terapias, vamos a entrar en un círculo vicioso donde se va a reparar una hernia. Si no se impactan estos factores de riesgo, tenemos un alto riesgo de hacer una infección respiratoria o una ocurrencia pues, de la herida, cualquier complicación de la herida, como un seroma, una dehiscencia. Esto genera que el paciente vuelva a ingresar, que haya que reparar de nuevo esta hernia porque no está bien rehabilitado, una reoperación, y se entra en un círculo vicioso en el cual debemos sacar a este paciente, rehabilitarlo, prepararlo para una cirugía grande y disminuir estos factores. Entonces, antes de empezar a hablar de cuáles son las terapias, tenemos que primero decir qué es lo que está pasando y pues dar algunas definiciones. Entonces, Rips describió como la enfermedad de la ventración. ¿Qué pasa? Después de que hay una hernia, hay una retracción muscular, hay una atrofia de estos músculos, es una fibrosis, se van hacia los lados y se pierde como el espacio y la funcionalidad de estos músculos. Las vísceras se protruyen, salen, entonces hay una disfunción respiratoria, ya no está esa protección muscular que mantiene todo dentro de la cavidad y nos da una buena función ventilatoria. Hay un edema intestinal y del mesenterio porque hay una tracción hacia afuera de las asas, dolor abdominal crónico y un dolor lumbar también por la misma disfunción. Entonces, tenemos que definir qué es la pérdida de domicilio. Hay muchos términos, se han utilizado como pérdida del derecho de las asas a estar dentro de la cavidad, la contracción de los músculos que hace una protrusión crónica de las vísceras progresiva, un segundo abdomen por ser un defecto más,
una hernia que es irreducible y por definición se definía como una pérdida del domicilio de más del 20%. Entonces, en el 2019 se reunieron unos expertos a hacer un consenso y después de hacer 3 votaciones con diferentes definiciones, definieron pues todos con el voto a favor que una pérdida de domicilio se define como la hernia ventral lo suficientemente grande que su reducción simple ni el cierre primario de la fascia es posible sin técnicas de reconstrucción y no puede realizarse sin un riesgo significativo de las complicaciones derivadas del aumento de la presión intraabdominal. Y también definieron por mediciones imagenológicas entre el índice de Tanaka y el índice de Saba, cuál de los dos era el más adecuado para hacerlo. Definieron con una votación mayor sobre el índice de Saba, que sería una definición porcentual de cuánto es la pérdida de domicilio. Aquí se me crean las líneas, pero sería por encima del 20%, diferente al índice de Tanaka, que es la diferencia entre ambos. Entonces se haría una medición volumétrica de la cavidad abdominal, una medición volumétrica del saco o del contenido del saco, que esta sería la fórmula que es pi, pues esto es un índice por las medidas de las elipsoidales de AB más C. Se toma esto y para el índice de Tanaka es dividir el volumen de la hernia sobre el volumen de la cavidad. Diferente al porcentual de Saba, que es la sumatoria de estos dos volúmenes o la cavidad peritoneal total y el porcentaje que equivale a la hernia o al saco herniario. Esa sería como la definición, que sería más del 20% del índice de Saba, sería la definición de pérdida de domicilio. Entonces, ¿qué estrategias de manejo tenemos para impactar en estos pacientes y prepararlos adecuadamente para llevar una reparación de pared abdominal? Primero tenemos que impactar sobre estos factores: la obesidad, el tabaquismo, el mal control metabólico, el estado nutricional y la actividad física. Y después las terapias y la preparación de la pared abdominal como tal, tenemos el neumoperitoneo preoperatorio y la toxina botulínica. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Por qué es importante hacer eso? Es fundamental para impactar en los factores de riesgo en los factores de riesgo y en los buenos desenlaces posoperatorios. No solo depende de la técnica quirúrgica, usted puede hacer una cirugía perfecta, pero si no prepara a los pacientes, si no tiene un adecuado estado nutricional, un adecuado estado de salud y control metabólico, van a caer en estas complicaciones como infecciones operatorias, ocurrencias de herida, pues cualquier evento en la herida que nos va a llevar a malos desenlaces. En los estudios se ha visto que aproximadamente el 25% de esos pacientes que se llevan a cualquier reparación de hernia o de reconstrucción de abdomen no tienen una adecuada optimización, lo que termina en malos desenlaces. Entonces, ¿qué dicen las guías y los artículos? Ya sabemos que el tabaquismo es un agente deleterio para cualquier cicatrización y para los tejidos, lo que va a llevar a que haya una mala preparación, mala cicatrización de los tejidos, y aparte de eso está demostrado que es un factor de riesgo para infección operatoria y recidiva de hernias. Entonces las guías son muy claras y nos dicen: no vaya a llevar un paciente que sea consumidor activo de tabaco o de sus derivados. Solamente se ha demostrado que lo único que no aumenta el riesgo son los parches de nicotina, pero si usted tiene un paciente que haya dejado de fumar y consuma, no sé, chicles de tabaco o algún otro derivado o vapeadores, está contraindicado. Y debe suspender como mínimo 4 semanas antes de ser llevado a cirugía para que tenga unos buenos resultados. En cuanto a la obesidad tiene una relación lineal con la recidiva de las hernias y la reconstrucción de pared abdominal. La mayoría de las consultas de estos pacientes van direccionadas a un control del peso, a una disminución y un aumento de la actividad física. Se deben redireccionar a estos pacientes y llevar a que vaya la nutricionista, donde rehabilitadores físicos, para disminuir esto. Y si este manejo médico falla, se deben redireccionar a centros bariátricos para definir si se debe hacer algún procedimiento de disminución de peso, incluso si en ese mismo momento se puede hacer tanto un procedimiento para disminución de peso y en ese mismo momento en la cirugía hacer la reconstrucción de la pared. Entonces, las guías que nos recomiendan: un IMC mayor de 50 es prohibitivo para llevar a cualquier cirugía de reconstrucción de pared abdominal. IMC por debajo de 30 son aceptables y eso es de lo que hacia donde se debe ir. Todos los pacientes se deben redireccionar a estas terapias, a nutricionistas, a rehabilitadores físicos, y no se pueden llevar antes de. Y la zona gris entre 30 y 50 de índice de masa corporal se debe manejar con cuidado, pero se debe tratar de llevar la mayor cantidad de pacientes a un IMC de 30.
En cuanto a la diabetes, sabemos que también la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar ISO, y la ISO es la principal complicación de las reconstrucciones de pared abdominal para que fallen. La hemoglobina glicosilada nos demuestra el control metabólico de los pacientes en los últimos 3 meses, pero es muy importante tener un control de las glicemias previo a la cirugía, tener un control metabólico entre 100 a 160, tampoco llevar a la hipoglicemia porque también tiene riesgos, pero la hiperglicemia ya sabemos que es un problema para la cicatrización. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Hemoglobina glicosilada lo ideal por debajo de 6,5 siempre. ¿Listo? No llevar a ninguna cirugía electiva a pacientes que no se haya tomado ninguna medida para el control glicémico. Tener glicosiladas por encima de 8 es prohibitivo para llevar a una cirugía, y garantizar que en el perioperatorio y el posoperatorio las glicemias estén entre 120 y 160, ni mayores ni menores. En cuanto al estado nutricional, varias revisión de literatura y RCTs han mostrado que el adecuado estado nutricional de los pacientes terminan buenos desenlaces posoperatorios y en la recuperación. Todos los pacientes deben ser evaluados, más que todo una evaluación del médico en la consulta, y ver qué tan nutridos están, qué tanto riesgo de nutrición tienen, para saber si se deben llevar o no a una rehabilitación nutricional. Se ha demostrado que hay una disminución en los riesgos posoperatorios y buenos desenlaces cuando se les da los suplementos diarios a los pacientes, en especial aceites de omega 3, nucleótidos y arginina, en los 5 días previos a la cirugía. Ha disminuido la morbilidad y la mortalidad, y esto incluso se ha visto tanto en pacientes bien nutridos como en los pacientes que tienen déficit. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? La evaluación nutricional es según el paciente que yo tenga, pero sí se ha demostrado que estos pacientes deben ser llevados a una recuperación nutricional para tener buenos desenlaces. Entonces, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Sí funcionan esta rehabilitación? ¿Sí funciona llevar a los pacientes a rehabilitar, a que disminuyan el peso, a tener un buen control metabólico? Entonces, eso fue un estudio prospectivo que hicieron entre 2014 y 2018, donde querían evaluar la adherencia de los cirujanos a las terapias preoperatorias y, como desenlace secundario, las complicaciones relacionadas a si los cirujanos se adherían o no se adherían a las recomendaciones de la preparación preoperatoria. ¿Qué demostró? Una media de adherencia del 64,9%, donde la mayoría de los cirujanos estaban en una baja adherencia, moderada y alta, y como era de esperarse, las complicaciones fueron mayores en los cirujanos, pues de los pacientes se complicaron más en aquellos cirujanos que no se adherían a estas recomendaciones. Y también, como otra conclusión importante del artículo, es que muchos pacientes consultan donde un cirujano, les dicen no lo opero porque no está bien rehabilitado, pero van donde otro cirujano y dicen no tengo ningún problema, yo sí lo opero, y esto se ha visto pues en malos desenlaces. Son los pacientes que más reconsultan, que más complicaciones tienen, como se ve pues aquí en las gráficas, con desenlaces pues, estadísticamente significativos. Entonces, ya después de haber hablado de la rehabilitación, pues optimización del paciente en su estado metabólico y las cosas, vamos a hablar ahorita de cuáles son las terapias de preparación de pared que iríamos a hablar de neumoperitoneo y toxina botulínica. Entonces, ¿en quiénes están indicadas o para qué se hace este tipo de terapias? Para los pacientes que tienen defectos complejos de la pared abdominal, que se benefician pues de llevar algún tipo de modificación para que se logre un cierre de la fascia. ¿Qué son defectos complejos? Defectos mayores de 15 centímetros por tomografía, pacientes que tengan múltiples recurrencias, tengan una pérdida de domicilio y que se haya demostrado una retracción lateral de los músculos abdominales. ¿Por qué es importante? Porque la restauración de la funcionalidad de la pared abdominal solamente se logra cuando hay un cierre definitivo de la fascia para mejorar pues, los problemas que tienen los pacientes respiratorios y dolores abdominales. Como ya les dije, entonces vamos a hablar de neumoperitoneo progresivo preoperatorio y de la toxina botulínica. ¿Cuáles son las indicaciones para estas terapias o para llevar a los pacientes a estas recuperaciones? Entonces, para la toxina botulínica, defectos de más de 10 centímetros, recurrencias después de hacer técnicas con separación de componentes, pérdidas de domicilio mayores del 20%, como ya lo definimos, que estén los rexos abdominales retraídos y que haya una sospecha de dificultad pues, preoperatoria que lleve a que ese paciente va a tener dificultad para cierre de la línea media. Y en cuanto a las indicaciones del neumoperitoneo preoperatorio, lo mismo, pérdida de domicilio mayor al 20%, defectos de más de 10 centímetros e imposibilidad de reducir el contenido abdominal. Entonces, ¿qué es el neumoperitoneo progresivo preoperatorio? Es la generación de neumoperitoneo artificial
ya sea con aire ambiente, oxígeno, óxido nítrico, CO2, lo han estudiado en múltiples artículos. Realmente lo único que se ha visto es que aumenta los costos, no tiene ningún otro beneficio. ¿Y qué se logra con el neumoperitoneo preoperatorio? Una distensión progresiva de los músculos de la pared abdominal, lo que me va a generar una facilidad y un aumento de la capacidad de la cavidad abdominal para después poder devolver todo el contenido a la cavidad. Estabiliza y devuelve la función diafragmática, aumentando la presión de la cavidad intraabdominal para mejorar la función ventilatoria del paciente. Una disección neumática de bridas, un análisis de adherencias pues, neumática por la presión que hace, y eso también va a facilitar devolver las asas y el contenido abdominal a la cavidad. Y por la misma fisiología del neumoperitoneo, hace una irritación peritoneal, lo que me va a hacer una vasodilatación como respuesta, y esto me va a generar una quimiotaxis y me favorecería a la cicatrización de la pared y de la cavidad. ¿Cuál es la técnica? Se han descrito pues diferentes tipos de técnicas para introducir pues, a la cavidad abdominal, ya sea con punciones repetitivas durante los días, con catéteres centrales, con catéteres cola de cerdo, multipropósito, y no se ha visto pues diferencia. Obviamente se trata de evitar la punción diaria, porque eso aumentaría el riesgo de infección, y entonces varios autores pues dicen como, bueno, ¿qué volumen se le debe insuflar a los pacientes? Muchos dicen, no, lo que tolere el paciente se va insulando diariamente. Tanaka hablaba de usar el volumen de la hernia progresivamente. Bueno, yo hablaba de 3 veces el valor de la hernia, y Sabac hablaba del valor pues, del saco herniario más el contenido peritoneal. Esto, ¿desde cuándo se empieza a hacer? O sea, hay diferentes, pues, esos estudios hablan de que se pueden iniciar a hacer desde los 10 hasta los 30 días posoperatorio, viendo pues progresivamente. ¿Y cuándo se para de hacer esto? Se para dependiendo pues del paciente, de los síntomas del paciente. Si el paciente no lo tolera, empieza con dificultad respiratoria, habría que disminuir y estar pendiente pues de cómo va evolucionando el paciente. ¿Funciona o no funciona? Entonces, esto fue un artículo, una corte prospectiva desde 2007 hasta 2013, con 45 pacientes que se hacía técnica de Riva-Estopa. Empezaban a hacer neumoperitoneo preoperatorio cada 2 a 3 días durante 15 días. Se insuflaba desde 250 hasta 2000 cc, con una media de 6 litros por paciente. Se tenía una media de efecto de 14.7 centímetros, con una pérdida de domicilio del 38%. Después de haber hecho la terapia de neumoperitoneo preoperatorio, se vio un incremento en la capacidad de la cavidad de un 53%, con un cierre efectivo de la cavidad del 93% de los pacientes. Complicaciones importantes: un paciente murió en la terapia preoperatoria, por una falla cardíaca que tenía, murió antes de la cirugía. Se vieron complicaciones del 48%, de complicaciones leves como seromas, dehiscencias y infecciones de operatorio, hasta fallas respiratorias ventilatorias que requirieron intubación en 2 de los pacientes. Entonces vemos que tiene unos buenos desenlaces, pues depende pues ya de la experiencia del cirujano cómo lo vaya a usar. En cuanto a la toxina botulínica se define como una separación química de componentes. Es una neurotoxina que lo que hace es que bloquea la placa neuromuscular, inhibiendo la liberación de acetilcolina, lo que hace que los músculos se vayan a relajar, hay una relajación de los músculos y separándolos para para facilitar el cierre de la fascia. ¿Desde cuándo inicia el efecto la toxina? Desde los 10 días después de la aplicación. Tiene un efecto pico de la tercera a la cuarta semana y una duración aproximadamente de 6 a 9 meses. Mejoría de tasa de cierre del 90 al 10%, disminuye los requerimientos o la extensión en las técnicas de separación de componentes y sus complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las dosis? La inyección selectiva en los músculos, y si hay que inyectar los 3 músculos de los oblicuos y el transverso, si es efectivo o no y si es seguro. Entonces, en los artículos muestran diferentes dosis, que no se vea muy bien, pero hablan de 500 unidades en 5 aplicaciones en cada lado, 300 unidades, 500 unidades, pero si miramos esto, sería aproximadamente 50 unidades por aplicación en cada lado. ¿Desde cuándo se empieza a aplicar? Desde las 2 semanas, y la tasa de cierre es del 100% pues, de la fascia. El único artículo en esta comparación que no mostró una tasa completa pues, de cierre fue este artículo que
el 98%, y fue porque la aplicación la iniciaron un día antes de la cirugía. Entonces, pues no se dio el tiempo para que hiciera el efecto de la terapia. En cuanto a la selectividad de los músculos a inyectar, hay una terapia, pues, se ha descrito terapia triple, inyectando los dos oblicuos y el transverso, versus una inyección selectiva solamente del oblicuo interno y el oblicuo externo, ya que, como sabemos, el transverso es el músculo más importante para la estabilización dinámica y la adecuada respiración del paciente. Entonces, si se lleva una relajación de este músculo, puede haber mayor dificultad, pues, mayores complicaciones respiratorias. Se vio que no hay una diferencia estadísticamente significativa, pues, en cuanto a la inyección de los tres versus los dos músculos, con una diferencia, pues, muy poca en cuanto a lo que se recupera de efecto después de la aplicación, ¿cierto? 3.5 en los pacientes que se les hacía inyección en dos músculos versus 4.06 en los que se hacían inyección en los tres músculos. Por lo tanto, todavía sigue en estudio, pero se puede seguir usando solamente la inyección en los dos músculos. ¿Es efectivo o no es efectivo? Entonces, como les dije, se ha visto unas tasas de cierre del 98 hasta el 100%, pocas complicaciones, efectos adversos en cuanto a la aplicación de la toxina son muy bajos, están descritos hasta en el del 1.6%, tos, estornudo, equimosis y dolor perilesional, pues donde se aplica. Y en cuanto a la efectividad de la toxina botulínica, pues en varios RCTs se ha visto que todos favorecen, RCTs no, artículos comparativos y análisis de literatura se ha visto que todos favorecen a la aplicación de la toxina botulínica. Entonces, pues tenemos y vamos hacia buen camino, aunque todavía faltan muchos estudios, pues, para determinar. Y lo que les decía en cuanto a la seguridad, como tal, efectos adversos de la aplicación de la toxina son muy pocos: dolor lumbar, tos débil, dolor y equimos en el lugar de la aplicación. Y efectos posoperatorios o efectos adversos posoperatorios o malos desenlaces se han visto, pues, que han estado descritos, pero no se han relacionado directamente con la aplicación, sino como tales del posoperatorio del paciente, que pueden estar o no relacionados, pues, a esto. Entonces, ya después de haber hablado de esto, vamos a ver si hay o no hay evidencia en la combinación de de las dos terapias. Entonces, como vemos, la terapia del neopreoperatorio impacta más es en el aumento del volumen y de la capacitancia de la cavidad abdominal, mientras la toxina botulínica lo que me va a hacer es una parálisis de los músculos para yo poder aproximar la fascia y hacer un cierre. No hay un consenso y no hay todavía artículos que me hablen de la recomendación de los dos. Va más en la experiencia del cirujano y a lo que quiera llegar el cirujano con las terapias. No, todavía no hay RCTs, pero en una revisión de la literatura en 2021 hubieron 20 artículos, de los cuales 11 hablaban del neumoperitoneo preoperatorio, 6 de toxina y 3 hablaban de ambos. No hubo diferencia estadísticamente significativa en el aumento del volumen cuando se combinaban los dos. Hubo una tasa muy buena de cierre del 100% y se vieron más complicaciones con el uso del neumoperitoneo preoperatorio. Como tal, solamente los artículos en conclusión llegaron como a cuáles son las indicaciones de cada uno. Si yo necesito lograr un cierre de la fascia y no tengo tanta pérdida de domicilio, pues debería usar más la toxina botulínica, y cuando ya tengo más dificultad para una pérdida de domicilio más grande, lo mejor sería utilizar el neumoperitoneo preoperatorio, y ya la combinación, pues, depende más de la experiencia del cirujano y lo que quiera lograr. ¿Cuál fue la limitación de estos artículos? La heterogeneidad. Eran artículos muy pequeños, poblaciones, baja calidad de los estudios, había sesgo de selección, las hernias más complejas las dejaban para la combinación y las hernias menos complejas se las dejaban a una de las dos terapias, entonces no había como una comparación estadísticamente significativa. Entonces, son terapias útiles, prometedoras, falta todavía, pues, evidencia, no hay RCTs como tal, unos ensayos que nos muestren a través del tiempo qué va a pasar, pero va hacia buen camino, pues, estas terapias y su estudio. Entonces, como conclusiones, tenemos que la hernia incisional con pérdida de domicilio es una patología compleja, de alto riesgo, complicaciones y de alta recurrencia. Es necesario el tratamiento de la patología, es necesario que el tratamiento de esta patología se realice por un equipo especializado y en centros de experiencia. Es importante la planeación prequirúrgica para prever este tipo de malos desenlaces y llevar a los pacientes a una adecuada preparación preoperatoria, que se hagan efectivas y disminuir los riesgos. Esto suena muy bonito en el papel, pero incluso los artículos y más acá en nuestro medio, llevar a sus pacientes a esa rehabilitación y a esta recuperación es difícil. Muchas veces se retiran, no son capaces de dejar de fumar, no ven resultados en las dietas, entonces las dejan.
Entonces, y como vemos muchos cirujanos, y como les dije, que lo demostré el artículo, unos dicen, no, yo no lo opero hasta que no esté rehabilitado, pero van y buscan a otro, y el otro dice, sí, yo lo opero. Entonces, se debería cada vez como llegar a un consenso, hacer centros de experiencia donde los pacientes sean redireccionados a estos lugares y se asegure que tengan una buena recuperación y se lleven a cabo estos protocolos para impactar en los buenos desenlaces. Y en cuanto a las terapias de preparación, se ha visto que son seguras, no son inocuas, tienen complicaciones, se deben seleccionar muy bien los pacientes, y aún falta pues como un poco más de evidencia para demostrar si su combinación es más efectiva que cada una. Muchas gracias. Bueno, no, en general la presentación estuvo muy completa, eso pues era lo que debíamos revisar sobre el tema. Varias cosas, definitivamente para tener un impacto en los resultados hay que formar grupos, no deben ser pues, entidades solas o cirujanos solos, hay que formar grupos interdisciplinarios en las que logremos involucrar a terapia física, nutrición, deportología, fisiatría, cirugía plástica. Entonces hay que tener como un montón de herramientas y especialidades que concurran para poder impactar. Acá en la institución, desde pues, que empezamos a trabajar esto, pues se involucró a varias especialidades, se involucró endocrinología, toxicología, terapia física e inicialmente medicina del deporte, y pues se ha venido protocolizando, y estos pacientes, hasta que no logren los objetivos, al menos dentro de la institución, no se llevan a cirugía hasta que logremos los objetivos pues esperados en la preparación de estos pacientes. Con respecto pues ya a las técnicas de preparación de la pared, pues nosotros hemos optado pues por utilizar en general las dos técnicas. La indicación mínima pues que tenemos para llevar a toxina botulínica son las hernias que miden más de 10 centímetros en general, y cuando hay pérdida de domicilio por alguno de los índices, llevamos los pacientes a neumoprogresivo prequirúrgico. ¿Qué más les iba a decir? Lo otro es que hemos empezado a utilizar un cálculo o un índice que es el índice de CEDAR, que es un índice que nos permite al menos aproximarnos a los costos que puede tener una reparación de una hernia ventral y sus posibles complicaciones y los costos que se derivan de estas complicaciones. Pues, y con esto, pues al menos tenemos un aproximado y podemos explicarle al paciente qué tan compleja puede ser la reparación de su hernia y qué tanto impacto debe tener la preparación del paciente para disminuir los riesgos. No, Sebastián, no, la presentación muy completa y era pues más o menos lo que buscábamos con ella. Sebastián, muchas gracias. Yo venía escuchándola desde San Vicente. Un tono pausado, claro, conciso en las precisiones que había que hacer. Sí, desde la presentación quisiera sugerirte, o sea, es evidente la revisión que hiciste, pero en el momento en que presentas los estudios, si no los vemos, ahí pudiera ser un estudio de maternidad de gallinas, ¿cierto? Entonces, darle el valor a lo que estás mostrando, porque le da peso a todo el contenido que tú estás manifestando. Entonces, uno corta los cuadros, las tablas de los ORs, las puede poner encima en progresiones y permite que eso enriquezca la presentación en el visual. En el contenido me pareció que estuvo excelente. Eso como aporte. Concuerdo con Andrés, es necesario el estudio, el manejo de estos pacientes de manera grupal. No es una competencia de si yo soy capaz de cerrarlo con esta técnica, con esta otra. Yo creo que debe ser un trabajo colaborativo, lo primero.
y haber la disposición institucional para hacer todas estas cosas que mencionaba Andrés. Y valga la pena para mencionarlo, que tanto aquí en Alma Mater como en San Vicente se está haciendo los primeros pasos. Digamos que hay líderes en el estudio, en el manejo de estos pacientes. La idea es llegar a involucrar más personas y crear el grupo de discusión y de manejo de los pacientes. Y aprovechar que estamos, entre comillas, iniciando para que esto se inicie con estudios, que se metan estos pacientes dentro de estudios, que podamos demostrar números de lo que estamos haciendo. Y hacemos, digamos que todo lo que nos pide el trabajo como médicos y la universidad, ¿cierto? Estamos haciendo extensión, manejando los pacientes, estamos haciendo docencia en el concurso de los residentes y en el crear un colectivo de mayor experticia dentro de los profesores y los colegas cirujanos, y hacemos investigación. Entonces creo que se debe hacer. Respecto al contenido, la toxina botulínica, digamos que no lo mencionan mucho, pero un plus de la toxina botulínica es que permite que no hayan fuerzas de tensión en el proceso de cicatrización. Uno no está buscando en el proceso de cicatrización que la malla se integre a la pared, sino que haya en los procesos de cicatrización y de fibrosis que permitan que la fuerza tensil de los músculos que están relajados con la toxina botulínica no esté actuando sobre esos procesos, los fibroblastos, en la producción de colágeno, y de esa manera pueda haber una cicatrización mucho más sólida que permita que una vez la toxina botulínica deja de actuar, se empiece el proceso de rehabilitación de la dinámica de la pared abdominal, como debe ser, pues, digamos, la musculatura, pues, y su ejercicio fisiológico. Entonces, ese es un plus de la toxina botulínica, y no se debe pensar solamente para alcanzar el cierre, sino mirando la posterior en la cicatrización. ¿Qué papel podría tener la toxina botulínica en el posoperatorio y la aplicación para el posoperatorio, y no tanto en la pues también en la previa, pero en el posoperatorio? O sea, se llevan a la pared, como si tendría algún beneficio evitar esas tracciones del paciente durante la recuperación. Me parece como interesante como esa posición. No sé si han tenido experiencia o si todavía. Hola. Hola, buenos días, ¿sí me oyen? Sí, claro, claro. Juan, muy buena presentación, buena charla. Según lo que escuché, tú hablas con respecto a lo de la toxina botulínica, que pues los estudios que mostraste de ahí ofrecen unas dosis ya establecidas según la experiencia de cada autor, ¿no? No sé si encontraste algo referente a la dosis de la toxina botulínica según el GAP o según el grosor de la pared muscular de forma individualizada por cada uno de los pacientes. Puesto que esa dosis deliberada como tantas unidades o tantos miligramos o tanto volumen de toxina botulínica para todos los pacientes nos deja a veces como un sesgo a tener en cuenta de las reacciones de los eventos adversos que puede ofrecer la toxina botulínica a nuestros pacientes. No sé si el profe Cárdenas sepa algo al respecto o nos pueda aclarar esa parte. Muchas gracias. Realmente fue una recomendación de expertos porque realmente no hay no hay como un consenso. Nosotros, como aplicamos la toxina guiada por ecografía, entonces nosotros medimos los paquetes musculares. Cuando tenemos músculos pues que son relativamente delgados, les estamos poniendo 10 unidades por músculo en cada punto de aplicación, y estamos utilizando 3 puntos de aplicación
por músculo. Entonces, si es muy delgado, 10 unidades por aplicación en cada músculo. Si es relativamente un músculo normal, pues no es un músculo que se vea muy grueso, 20 unidades. Y si son músculos muy, muy gruesos, hasta 30 unidades por aplicación. Entonces, en el músculo, sí. Listo. Pero esa fue recomendación de expertos. Realmente no tenemos suficiente evidencia para decir que esa deba ser la dosis. Pero entonces, en promedio, estamos aplicando 20 unidades por aplicación por cada músculo, listo, en cada punto. Entonces, más o menos, en el músculo en total se gastaría en promedio 60 unidades, listo, entonces son 60 por 3, 180 unidades por lado, más o menos lo que estamos aplicando. Obviamente, si uno mira un músculo pues, muy grande, uno sí trata de ponerle muchas más unidades. Muchas gracias, profe. Quería hacer una acotación, ¿sí me escuchan? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ahí me están escuchando. sí, Pacho, se le oye. No, mire, hay varios trabajos hechos por los españoles y en conjunción con los mexicanos. Se está llegando a un consenso de utilizar dos variables que más o menos son las que dice el doctor Francisco, que es el espesor del componente lateral más el porcentaje del índice de Tanaka para calcular la dosis, porque no a todos los pacientes les puede estandarizar con mínimo 200 unidades porque no son iguales. Entonces, lo que se dice y con medidas específicas es que si los oblicuos están por debajo de 2 centímetros, de 2 a 5 o mayor de 2.5 centímetros, eso le da 200, 300 y 400 unidades. Y si el índice de Tanaka en progresión está por arriba de 20, por arriba de 30 o más de eso, también con una mínima pérdida de domicilio que oscila más o menos de 20 a 30, mínimo son 200 unidades. Y ahí para arriba 300 a 400 unidades. Se utilizan las dos variables. Entonces, pero la mínima dosis sí tienen que ser 200. Los puntos que recomienda el grupo español siempre son 5 formados por el cuadrilátero del alerón, de la espina ilíaca antero superior al pubis y del reborde costal, a través de una línea axilar media y una línea axilar anterior. Y ahí se dibujan entre esos triángulos los 5 puntos, que hay grupos que infiltran 3 puntos, pero lo estandarizado es que se infiltren 5 puntos por lado y, como les digo, de acuerdo a la sumatoria del Tanaka más el espesor de los componentes laterales. Eso es lo primero. Lo segundo es que no todos los pacientes son candidatos a neumoperitoneo de entrada. Primero son candidatos a toxina botulínica. Obvio, si usted no tiene la toxina, pero tiene neumoperitoneo, pues tocó subirse con el neumoperitoneo. Pero usted puede no tener pérdida de domicilio y tener un gap alrededor de 15, máximo, pues alrededor de 15, máximo 18, y usted sabe que un RIPS le da más o menos 5 centímetros de cada lado, muy seguramente en defectos de 8 centímetros o menos usted no va a necesitar ninguna neoadyuvancia. Pero después de los 10 hasta más o menos los 15, el Botox incluso solito le puede ayudar sin necesidad de neumoperitoneo a cerrar ese defecto sin tensión. Ya defectos de 18 o 20 en adelante, sí hay que ir con las dos terapias. Entonces, entrar en el plan de que todos los pacientes que necesitan terapia neoadyuvante las necesitan ambas, eso es muy relativo, eso depende del componente lateral muscular, del gap y de la pérdida o no de domicilio. Gracias. De acuerdo con Pacho en ese último aspecto. Yo sí creo que son terapias que se deben sumar, ¿sí? Sobre todo en el paciente más complejo. El mejor escenario es el paciente que logra una rehabilitación, que hace medicina deportiva antes de la cirugía, que empieza el neumoperitoneo y una vez tiene
algo de recuperación de su pared abdominal, se le aplica la toxina y se lleva a cirugía, con defectos amplios, porque era lo que iba, o sea, la toxina no solamente implica cerrar el paciente, implica el posoperatorio. Y nos hemos dado cuenta, no solamente en estos pacientes, sino en los pacientes en que hacemos el tan famoso cierre dinámico de la pared abdominal, que el paciente lo cerramos a como de lugar y esos pacientes terminan haciendo hernias incisionales por lo menos del 50% a un año. ¿Por qué? Porque hacen tensión sobre los sitios de cicatrización. Entonces, esa es una de las cosas que hay que pensar. Y digamos que eso sería otra, y es otra discusión, que tantos pacientes realmente nos damos la pelea de darle cierre dinámico, sobre todo cuando lo hacemos tan tardíos, como es mi crítica, frente a una eventración programada y una posterior reconstrucción de la pared abdominal. Pero digamos que eso es otra discusión. Entonces yo creo que la idea sí es hacia terapia conjunta y es el llamado a que, como estamos haciendo los pacientes y cada vez va más pacientes, metamos eso en números y podamos demostrar cuál es el beneficio o cuál es por lo menos la experiencia que tenemos aquí en Jama y en León 13. Y en San Vicente. Y en- Pregunta Carolina que si es necesario control imagenológico para evaluar la efectividad de la aplicación de la toxina. Hernias más complejas, con pérdida